Aquí está el gran debate de la historia de la NFL. Joe Montana o Tom Brady. ¿Quién es el GOAT? ¿Quién es el mejor quarterback de todos los tiempos? ¿A quién elegirías hoy si tuvieras la oportunidad de tomar a alguno de los dos en su prime? Joe Montana exige este debate porque fue sencillamente perfecto en el Super Bowl. 4 Super Bowl jugados, 4 Super Bowl ganados y nunca lanzó un pase interceptado. Jugar en esa proporción, el juego más grande de su historia, lo convierte en una leyenda. Montana ya está en el Salón de la Fama. Brady va para allá tan pronto cumple el mínimo de elegibilidad, pero eso no terminará por definir el debate. Por eso hoy analizamos con profundidad triunfos y derrotas, estadísticas, circunstancias, todo su legado. ¿Quién es el GOAT? Hoy tenemos Joe Montana contra Tom Brady. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Agradezco mucho su compañía. Gracias por estar aquí. Bueno, estamos literalmente en la espera al arranque de los training camps. Nos falta aproximadamente un mes, yo creo que 3 semanas, y los equipos de la NFL abren campos de pretemporada y nos vamos rumbo a la campaña 2026-2027. A menos que ocurran noticias relevantes en algún momento, lo cual honestamente es poco probable, puesto que la NFL ya movió todo lo que se tenía que mover. A menos que algo impactante ocurra, tomaremos algunos días para debates como el de hoy. En el mundo del periodismo, estos debates son fascinantes. A pesar de que hay gente que se niega a comparar las épocas, bueno, y eso en cierta parte sí tiene razón, la realidad es que los récords existen para ser superados. Y meternos a fondo en esos debates es parte de lo fascinante que tiene el mundo del deporte. A ver, Joe Montana contra Tom Brady. Hay mucha gente de la generación joven actual que no vio a Joe Montana. Por eso primero quiero decirles lo grande que fue Joe Montana. Joe Montana exige este debate para el mejor de la historia entre él y Tom Brady, porque Joe Montana tiene algo que lo hace fascinante, casi insuperable. Joe Montana fue perfecto en Super Bowls. Perfecto. Y no solo me refiero a 4 Super Bowls jugados, 4 Super Bowls ganados. Joe Montana nunca lanzó un pase interceptado en ninguno de los 4 Super Bowls. Y me disculpan, eso está muy cabrón. Porque el Super Bowl pone a los 2 mejores equipos de la NFL en el día más importante de la NFL. Y si tú, en el día más importante de tu carrera, juegas un partido perfecto, ¿de qué estamos hablando? A ver, Joe Montana se despide de los Super Bowls, gana el cuarto y último en el Super Bowl 24, cuando hacen pedazos a John Elway y los Denver Broncos. Ese día Montana lanzó 5 pases de touchdown, 0 intercepciones. Dígame de qué proporción es ese partido. Insisto, llegas al Super Bowl. Ese fue en Nueva Orleans. Yo estuve ahí presente. Lo narró TV Azteca, pero yo estuve en la cobertura de la semana, pero no estuve el día de la transmisión. Fue mi primer Super Bowl con TV Azteca. Entonces, Joe Montana llega al Super Bowl en Nueva Orleans, en el Superdomo, contra John Elway y los Broncos, y Montana lanza 5 envíos de touchdown, 0 intercepciones. ¿De qué tamaño es esa victoria, amigos? Y luego les digo que nunca lanzó un pase interceptado en Super Bowl. Esos 2 datos tienen un valor históricamente muy poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vámonos con Tom Brady, que se defienda Tom Brady. Si bien Montana tiene estos 2 datos de inmenso valor, el que Tom Brady tenga 23 temporadas en la NFL, 23, Montana jugó 11. Brady jugó más del doble de los años de Joe Montana. Ese dato ya es importante. Pero Brady llegó a 10 Super Bowls. Ganó 7 Super Bowls. Efectivamente, Brady perdió Super Bowls. Pero ganó 7. Ganó casi el doble de Montana. Y ganó con 2 equipos. Me perdonan, pero ese dato es contundente e insuperable. Arranco con estos números porque me parece que la estadística
de inicio, la portada del debate en cada uno de los dos rostros es esa. Montana, 4 Super Bowl jugados, 4 Super Bowl ganados, 0 intercepciones en Super Bowl. Tom Brady, 23 temporadas jugadas, 10 Super Bowls jugados, 7 Super Bowls ganados, con 2 equipos distintos. Ahí está el argumento con que cada uno abre este debate. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que reconocer, de cada lado es un dato muy poderoso. Ahora, miren amigos, vámonos de nuevo con el lado de Joe Montana. Joe Montana fue el primer quarterback de gran longevidad y que se adaptó al cambio. Aquí algún fan de Pittsburgh me diría, hombre, Terry Bradshaw también tuvo 4 Super Bowl jugados, 4 Super Bowl ganados. Pero miren amigos, la NFL de Pittsburgh en los 70s no compite con la NFL de finales de los 80s y los 90s porque hubo un cambio drástico que hace las dos ligas muy distintas, la agencia libre. Si ustedes revisan al gran equipo de Terry Bradshaw, que ojo, los Steelers de Terry Bradshaw ganan 4 Super Bowls en 6 años. Después desaparecen, pero en esos 6 años ganan 4. Tiene su valor, pero amigos, no existía la agencia libre. Fueron 6 años con el mismo equipo. Algo hizo bien la familia Rooney, que armó probablemente el mejor equipo de la historia, o uno de los mejores de la historia, y lo sostuvo 6 años. En la NFL de hoy eso no es posible. Bueno, en la NFL de hoy y la de hace 10, 15, 20 y 30 años. La NFL cambió drásticamente con la agencia libre en los 90s, y Joe Montana sí tuvo que enfrentarse a ese cambio. Terry Bradshaw gana los 4 Super Bowls y siempre tuvo a Franco Harris, a Lynn Swann, a John Stallworth, la defensa a la cortina de acero, Jack Lack, Jan Hammer, todos ellos ahí estuvieron. San Francisco y Joe Montana fueron los primeros que se adaptaron al cambio. Fíjese, cuando se ganan su primer Super Bowl, Joe Montana en el Super Bowl 16 que le gana a Cincinnati, los héroes de la historia eran Joe Montana y Dwight Clark, porque se combinaron para el pase de touchdown con el que le ganaron a Dallas en la final de la Conferencia Nacional, acabaron para siempre la historia de Tom Landry en los Cowboys e inició la era de Joe Montana en los Niners. Joe Montana y Dwight Clark. También andaba por ahí Freddie Solomon, un receptor que tuvo un rol importante, pero que estuvo poco tiempo, y con Ricky Patton y Earl Cooper de quarterback, ganan su primer Super Bowl, el 15, a Cincinnati. Para el Super Bowl 19, que dicho sea de paso, es el primero para mí, Montana todavía tenía a Dwight Clark, pero ya tenía nuevos e importantes socios. Ahí aparece Roger Craig, un corredor de Salón de la Fama, que anota 3 Super Bowls en el Super Bowl 19. También aparece Ross Francis, una ala cerrada que yo recuerdo muy bien y con mucho cariño, porque Ross Francis fue jugador de los Pats. Era un súper ala cerrada en un equipo mediocre, aquellos Pats de mis tiempos, y finalmente lo cambian a San Francisco y llega al Super Bowl. Entonces Montana aquí ya tenía un equipo muy distinto. Seguía Dwight Clark, pero ya de corredores eran Wendell Tyler, Roger Craig, nuevos. Receptores, Dwight Clark, de acuerdo, Ross Francis. Y aquí el gran cambio que le da San Francisco es que Roger Craig, fíjese, Roger Craig acaba como líder receptor del Super Bowl 19. Un corredor como líder receptor. Ese fue el grandísimo cambio que provocó San Francisco en aquellos años. Como que los corredores saliendo de receptores. En aquellos años no era posible. Y Craig se convierte en el líder receptor. Con ese equipo tan distinto, Montana gana el Super Bowl 19. Y si usted después analiza el Super Bowl 24, con el que Montana gana, ya es un equipo completamente nuevo. Ya estamos hablando, obvio, de Jerry Rice. Ahí estaba el mejor receptor de todos los tiempos. Montana gana 2 Super Bowls con Jerry Rice. El segundo que le gana a Cincinnati, aquel de la gran serie ofensiva de 98 yardas, Cincinnati de Boomer Esiason. Y Jerry Rice en este Super Bowl es el fenómeno porque atrapa 7 pases para 148 yardas. Más de 20 yardas promedio por recepción, anota 3 veces y San Francisco humilla 54-10 a Denver. Este ya era un equipo completamente diferente. Porque debo agregar, en los corredores seguía Roger Craig, pero ya estaba Tom Bradman, otro fullback que también llegó a cambiar las cosas drásticamente, otro fullback corredor receptor.
Entonces, aquí hay una virtud que nunca antes ningún quarterback tuvo, la adaptación a los cambios de equipo. Esto no lo vivió Bradshaw, no lo vivió Roger Staubach, por eso no están en este debate. Lo vive primero Joe Montana, pero nadie lo vive mejor que Tom Brady, porque Tom Brady gana el Super Bowl 36 a los Rams de Kurt Warner. Estamos hablando del año 2002 y finalmente gana con Tampa Bay el Super Bowl en el 2020. Amigos, 18 años después de su primer Super Bowl, Brady gana el último. Eso es insuperable. Miren, estamos rumbo a la próxima temporada, la 2026, y el gran viejito de la NFL es Aaron Rodgers. Va a cumplir 43 años Aaron Rodgers en diciembre. Brady ganó su último Super Bowl con 43 años de edad. Pero eso no es todo, ¿eh? Yo les recuerdo que en ese 2021 que Tom Brady gana el Super Bowl con Tampa, tiene una de las temporadas más brutalmente exitosas en la historia de la NFL. El señor lanzó 5,316 yardas por aire, 43 envíos de touchdown, 12 intercepciones. Esa campaña compite para una de las mejores en la historia de la NFL. Son números estúpidamente brutales los de Tom Brady. Y amigos, fue su primer año con Tampa Bay, su primer año en un equipo que desconocía, coach nuevo, coordinador ofensivo nuevo, sistema nuevo, receptores nuevos. Jugar a estas proporciones, ganar el Super Bowl, esto es monumental, hay que decirlo así. Nadie se ha adaptado mejor al cambio que en Tom Brady. Porque cuando gana su primer Super Bowl, el Super Bowl 36 con los Rams, lo hace rodeado de jugadores que no son nadie en la historia de la NFL. Perdón que lo diga así. A ver, los corredores de Nueva Inglaterra, el corredor base con el que ganó el Super Bowl 36 Tom Brady en el 2002 es Antoine Smith. ¿Dónde está Antoine Smith en la historia de la NFL? ¿Quién es? Los receptores con los que Brady gana ese día en el Super Bowl, lanza 2 envíos de touchdown. Uno a David Patten, que por cierto fue el único pase que atrapó en ese Super Bowl. Recepción de touchdown, un David Patten que por cierto ya falleció. Y el otro receptor líder de los Pats fue Troy Brown. El ala cerrada también jugó un rol importante, sobre todo en la serie ofensiva final que prepara el gol de campo de la victoria. Se llamaba Jermaine Wiggins. Fíjese, los playmakers de Tom Brady en su primer triunfo del Super Bowl. Antoine Smith, corredor. Troy Brown, David Patten, Jermaine Wiggins, receptores. ¿Quiénes son en la historia de la NFL? Dígamelo, por favor. No son nadie, no son absolutamente nadie. Pero bueno, cuando Brady gana su segundo Super Bowl, el primero es el 36, el segundo es el 38, fíjese todo lo que cambió su equipo. Ya el líder corredor, ya no existía Antoine Smith, el líder corredor fue Corey Dillon. Ya tenía a Kevin Falk como corredor receptor. Brady siempre tuvo un corredor receptor en los Super Bowls y muy bueno. Kevin Falk fue el primero. Y los receptores abiertos en ese segundo Super Bowl que gana Brady, Deion Branch, David Gibbons y todavía seguía Troy Brown. Y el ala cerrada ya era Daniel Graham. ¿Se da cuenta? Un equipo completamente nuevo para ganar su segundo Super Bowl apenas 2 años después. Porque Brady gana el 36, el 37 es el único año que no califica al Super Bowl. Vaya, el año del Super Bowl 37. Y para el Super Bowl 38 vuelve y lo gana. Pero son equipos completamente nuevos. En esto hay que subrayarlo con insistencia, porque en el pasado, que los grandes equipos que yo recuerdo, los Steelers de Bradshaw, la Cortina Cero, los Cowboys de Roger Staubach, y si nos vamos más lejos, pues los Packers de Vince Lombardi, eran equipos que se mantenían sin cambio alguno, y era un super equipo ganando durante el transcurso de varios años. Esa es la historia. No digo que sea fácil, tiene su mérito, pero este cambio de adaptación es la NFL de hoy. Como le decía, si bien Joe Montana es el primer quarterback que se adapta a este cambio resultado de la agencia libre, nadie mejor que Brady. Porque después de cambiar todo esto su equipo para ganar los Super Bowls 38 y 39, viene la etapa en la que Brady llega a playoffs pero no gana, se pasa muchos años y ahí es nuevamente un cambio de equipo. Ahí llega Rob Gronkowski, ahí llega Danny Amendola, después llega Julian Edelman y con ellos compite
compite muy bien, pero pierde los 2 Super Bowls ante los Giants. Y aquí me detengo para recordar las grandes derrotas de Joe Montana en su historial y de Tom Brady en el propio. Miren, Montana fue perfecto en Super Bowl y ese tiene un valor enorme, pero no fue ajeno a las derrotas. Joe Montana tuvo 2 monumentales derrotas ante los New York Giants de Raúl Alegre, que sin duda son los mejores New York Giants de la historia. Hablamos de los Giants de Bill Parcells, con Bill Belichick de coordinador defensivo, con Phil Simms de quarterback, con Lawrence Taylor en la defensa y todas las bestias que acompañaban a aquellos equipos indomables. Le ganan a Montana 2 veces de manera contundente. Bueno, tan contundente que en las 2 derrotas Joe Montana terminó conmocionado. Montana y los Niners pierden la final de la Conferencia Nacional en 1990, juego que se juega en enero del 91, y lo pierden 15-13 el día que Leonard Marshall le pega a Joe Montana por la espalda en uno de los golpes más devastadores en la historia. Búsquenlo en YouTube, amigos. Pónganle NFC Championship Game 1991 y vean el video. Cuando Leonard Marshall le pega por la espalda. Por favor, fíjense nada más. Le fracturaron la mano, le fracturaron las costillas, le fracturaron el esternón y salió conmocionado. Todo en un solo golpe. Fue un partido muy cerrado que ganaron los Giants 15-13. Un poco antes, en el 87, habían perdido los Niners también ante Giants, ya en ronda divisional de playoff, y ahí Jim Burt le pega a Joe Montana igualmente con un grado de brutalidad imponente. El video en YouTube se ve impresionante. Es 4 de enero del 87. Burt conmociona a Joe Montana y los Giants ganan 49-3. Son las 2 grandes derrotas en la historia de Joe Montana. Pero dígame ahora en qué proporción están las 2 grandes derrotas en la historia de Tom Brady, que son esos 2 Super Bowls que pierde ante los Giants, el 42 y el 46. De los 2, sin duda, el doloroso es el 42, que fue aquella temporada que pudo tener Tom Brady invicta. Yo siempre lo he dicho, si yo como fan de los Pats, si pudiera pedirle algo al destino, le pido que nos den este Super Bowl. Fue un Super Bowl que Nueva York ganó porque se lo mereció. No hubo nada cuestionable al respecto, nada. Simplemente los Giants hicieron las jugadas grandes, sobre todo esa jugada de Eli Manning, en la que ya lo tienen los Pats para captura. Él rompe la captura y termina con un bombazo y el pase increíble que captura David Tyree. Pero lo increíble de ese juego y de esa jugada fue que la jugada previa, justo la jugada anterior, Eli Manning lanza un pase para interceptar. Y el esquinero de los Pats, Asante Samuel, tiene la intercepción. Un pase que no tenías que hacer gran cosa. Es más, casi sin saltar lo iba a tomar. Levanta las manos y entre las 2 manos le pasa el balón a Asante Samuel. Si ese balón lo intercepta Asante Samuel, los Pats ganan el Super Bowl y Tom Brady termina invicto. No lo interceptó Asante Samuel. La siguiente jugada fue la magia, el milagro de Eli Manning y poco después el envío de touchdown a Plaxico Burress a 35 segundos y el milagro nunca llegó. Y los Giants impidieron la temporada invicta de Tom Brady en un partido en el que los héroes fueron los defensivos. La línea frontal defensiva de Giants con Osi Umenyiora, Justin Tuck y sobre todo Michael Strahan, que era el líder de esa defensa. Ellos fueron los héroes para ganar ese partido, el Super Bowl 42. Tanto Montana como Brady tienen sus grandes y dolorosas derrotas. Pero ahora, amigos, ¿qué dice la estadística? Si nos vamos a los números, estadísticamente Tom Brady es infinitamente superior a Joe Montana. Permítame corregir, Joe Montana juega 15 temporadas en la NFL, 13 con San Francisco y 2 con Kansas City. En la última de sus temporadas, que las de 1994, a Kansas lo mete a playoffs los 2 años, pero en la última, en el 94, pierde la final de la Conferencia Americana ante los Bills de Jim Kelly. Ahí conmocionan a Joe Montana y es en el partido en el que Joe Montana seguramente reflexiona y dice, es momento del adiós, y ahí se retira. Pero por Dios, Tom Brady jugó 23 años, ¿de acuerdo? Aquí primera comparación. Ahora, otra muy importante.
Montana lanza 40,551 yardas por aire. Obviamente Brady va a lanzar muchas más, pero lo que me llama la atención es el balance touchdowns-intercepciones. Joe Montana lanza 273 pases de touchdown y 139 intercepciones. Con dificultades, Montana tiene 2 envíos de touchdown por cada intercepción. ¿Saben cómo terminó Tom Brady en el balance touchdowns-intercepciones en toda su carrera? Lanzó 649 pases de touchdown, 212 intercepciones. Tom Brady supera el balance 3 touchdowns, 1 intercepción en 23 años. En 23 años de carrera NFL. Esta es una estadística brutal. Obviamente en yardas Brady supera a Montana por mucho, lo duplica. Montana lanza, como ya le dije, 40,500 y Tom Brady lanza 89,000 yardas. Tom Brady es el líder histórico de todos los tiempos en la NFL. Obviamente con sus 7 Super Bowls, 10 apariciones en Super Bowl, 5 veces MVP del Super Bowl, 3 veces MVP de temporada. Es el quarterback con más victorias, más yardas, más touchdowns, más juegos en playoff. Y el dato de ganar en 2 franquicias me parece que hace una enorme diferencia del lado de Tom Brady. Hay que hacer notar aquí el Montana de Kansas City y el Tom Brady de Tampa Bay, como le decía. Joe Montana hizo competitivos a los Kansas City Chiefs en esos 2 años que jugó. Los metió a playoff en ambos. Lamentablemente no pudo llegar más lejos. Lo de Tom Brady en Tampa, siendo el primer año y teniendo una temporada de las proporciones que ya le mencionaba yo, eso es de verdad absolutamente monumental. El Joe Montana de sus 2 años en Kansas City consigue 2 victorias en playoff por 2 derrotas, pero lo interesante es el balance touchdowns-intercepciones. Montana tiene temporadas de 13 envíos de touchdown en el 93, muy discreto, muy ordinario, y luego 16 envíos de touchdowns en el 94, su último año, por 7 y 9 intercepciones. Con los Chiefs suma en 2 temporadas 29 envíos de touchdown, 16 intercepciones, nada excepcional. Lo de Tom Brady en Tampa, que ya le mencioné, 5,300 yardas, 43 envíos de touchdown, 12 intercepciones. Bueno, esa temporada que tuvo Tom Brady en Tampa en el 2021, la temporada anterior en la NFL habría sido la mejor. Nadie ha superado esos números desde entonces. Hay un dato estadístico más que le comparto. En la NFL tienen un gran valor las series ofensivas para ganar el partido. Cuando tomas la pelota a 2 minutos o cerca de perdiendo el partido y en la última serie ofensiva ganas el juego. Tom Brady tuvo 72 series ofensivas para ganar partido. Montana 28, 5 más en playoffs. Si a Brady le sumamos las de playoffs, que fueron 14, termina con 72 series ofensivas ganadoras de partido. Montana con 33. Y miren amigos, para ir cerrando esta historia, fueron 2 grandes competidores. Yo tuve el privilegio de ver las carreras de los 2 íntegras, porque a Montana, se los he dicho, cuando yo empiezo en el periodismo, Montana empezaba su legado, me eché toda su trayectoria, y con Tom Brady, bueno, tuve el honor de narrar sus 10 Super Bowls. Amigos, es Tom Brady el mejor de la historia. La matemática le da la razón, 10 Super Bowls jugados, 7 Super Bowl ganados. Por supuesto, hay que incluir esa remontada sobre Atlanta que está ahí en la historia como un partido como nunca antes se ha jugado. E incluso me llega a memoria la derrota en el Super Bowl con Filadelfia, que es el mejor juego en la historia de todos los Super Bowls. Ningún quarterback ha tenido un juego como el que Brady jugó ese día y perdió el juego. Imagínense, 600 yardas de ofensiva total, más de 500 yardas por pase, nunca despejó y perdió el partido. Que las generaciones jóvenes sepan que Joe Montana fue un fenómeno que con toda justicia está en el Salón de la Fama, y que también sepan que el mejor de todos los tiempos es Tom Brady. Gracias a todos y a todas por iniciar otra semana juntos. Los quiero mucho, un beso y un abrazo con afecto y agradecimiento. Gracias y hasta mañana.